Padre, te bendecimos en este día, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Grande es tu misericordia, tu amor y tu bondad. Gracias porque tú tienes cuidado, Señor, de cada uno de tus hijos. En medio de cada circunstancia, en medio de cada situación, Señor, tú estás con nosotros, tú nos ayudas, tú nos guías, tú nos fortaleces, tú nos consuelas, Señor. Dice tu palabra que tú das fuerzas al cansado y multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Yo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y tu compañía está siempre con nosotros. Gracias por la obra de la cruz. Cada día, Señor, gracias por la obra de la cruz. Gracias por esa preciosa sangre que limpia nuestras vidas de todo pecado y toda maldad. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, Dios de la gloria, para no pecar contra ti. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor. Gracias, porque hoy son nuevas tus misericordias. Gracias porque tú, Señor, fortaleces a cada persona que está pasando por una situación de salud difícil, Señor. Gracias porque tú restauras a aquellos que espiritualmente o en su alma están enfermos, están afectados. Tú extiendes tu mano de sanidad, tú extiendes tu mano poderosa, tu mano de restauración, Señor. Y tú renuevas, tú restableces, tú restauras, tú tomas pedazos, Señor, de un alma, de un espíritu roto y empiezas a restaurar, empiezas a armar, Señor. Tu propósito se empieza a restaurar. Bendigo cada vida en este día, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les continúa bendiciendo de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Iglesia Cristiana Filadelfia, unción, carácter y servicio, ICFUX. Reciban un saludo de parte de la familia pastoral, deseando con todo nuestro corazón que cada uno de ustedes se encuentre bien, se encuentre fortalecido en medio de las situaciones que pueden estar atravesando, que pueden estar viviendo. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a finalizar nuestra serie de la sanidad espiritual, la sanidad del alma y la sanidad física. Ya hemos hablado de las diferentes situaciones por las cuales se presenta el hecho de que una persona esté afectada en su cuerpo, que esté afectada físicamente. Y recapitulando, entendemos y espero con la ayuda del Señor haber podido exponer bien las escrituras, que nuestra situación física se puede deber en muchas ocasiones a nuestra mala condición espiritual que afecta nuestra alma, y que hay situaciones espirituales, situaciones del alma que se manifiestan en nuestro cuerpo físico. Dando por también aclarado que no siempre que una persona se encuentra físicamente enferma es porque espiritualmente está mal o porque su alma no se encuentra en una posición correcta delante de Dios. Y tomamos el ejemplo de Job, del cual el Señor le dice a Satanás, cuando Satanás quiere atacar a Job, quiere señalarlo y quiere echarlo por tierra, el Señor le dice: si has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre que estaba en una posición y estaba en una relación correcta con Dios. Pero aquí empieza a pasar una serie de situaciones, pero al final la Escritura nos enseña que Job jamás dijo algo en contra de Dios, jamás peleó, reclamó a Dios. Y el Señor al final, a esos tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, les dice: si Job no ora por ustedes, yo los voy a cortar. Y vienen ellos allí donde Job y reconocen que no hablaron lo que era correcto, y Job los perdona, ora por ellos, y el Señor les guarda la vida. Como dice la Escritura: confiésense sus pecados, sus faltas unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. Que el ofensor reciba la oración del ofendido para poder disfrutar de la sanidad y la misericordia de Dios. Y yo quiero hablar algunas cosas respecto al Señor, terminando ya esta serie. Y quiero hablarte del poder de nuestro Dios.
del poder de nuestro Dios. Es tan grande, es tan majestuoso. Si solamente tú sales y observas la creación, observas esos cielos maravillosos, esos cielos gloriosos, son hechos por la mano de Dios. Si observas un momentico ese sol radiante, o en la noche observas esa luna que a veces pareciera que uno la pudiera agarrar con sus manos, porque en ocasiones vemos una luna tan inmensa, tan gigante y tan cercana como si pudiéramos extender nuestra mano y tomarla, fue creación de Dios. Si podemos observar a través de un video cómo la luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol con los otros planetas y no se salen de sus órbitas, es porque el Señor sostiene la creación con el poder de su palabra. Ese es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, un Dios para el cual no existen cosas difíciles ni cosas imposibles. La palabra imposible no está en el diccionario de Dios. Pero vamos a tomar algunas escrituras. Por lo menos Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es importante entender eso, que es creación de Dios. Y también nos enseña la escritura ya en Génesis capítulo 2 de una manera detallada cómo es la creación, cómo Dios crea cada cosa, cada detalle. Es creación de Dios. Dice la escritura que nosotros no somos quienes nos hemos hecho a nosotros mismos, sino que es Dios el que nos hizo, que somos ovejas de su prado, que Él es nuestro pastor y que Él cuida de cada uno de nosotros. Ese Dios poderoso, majestuoso, es del que yo quiero hablar en esta hora. Y quiero recordar también en un momento cuando no existía la lluvia y Dios llama a Noé y le dice a Noé que Él quiere traer un juicio porque el designio del corazón del hombre era de continuo para el mal. Y la imagen de Dios se había distorsionado en el hombre y ahora era la maldad. Cada pensamiento solamente era para hacer el mal. Y Dios tiene que traer un juicio. Y a la orden de Dios, las fuentes de los cielos y las fuentes de la tierra se desbordan y viene el diluvio universal, que fue universal. En diferentes culturas del mundo, en diferentes lugares del mundo, existen historias acerca de una inundación, acerca de un diluvio que hubo en algún momento. Y ese juicio fue provocado por nuestro Dios, quien tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Y también podemos aprender de la escritura algunas otras cosas que Dios ha hecho. Y quiero ir a Génesis capítulo 18, versículos 10 en adelante. Dice la versión Nueva Traducción Viviente: escucha lo que nuestro Dios, si tienes a Jesús de Nazaret en tu corazón, si lo has recibido como tu Salvador, tú eres un hijo, una hija de Dios. Esto es lo que nuestro Dios, lo tenemos en común, lo que nuestro Dios dice. Entonces uno de ellos dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. El pasaje o la frase central aquí es: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? ¿Existe algo demasiado difícil para nuestro Dios? Ahora yo te quiero comentar el contexto, quiero recordar el contexto de la situación de Sara y Abraham. Ya eran ancianos. Sara estaba cerca a los 90 años, Abraham cerca a los 100 años. Y no solamente era el hecho de que Sara había dejado de ovular, sino que además de eso era estéril. Es decir,
sufre la esterilidad y ya ha llegado a una edad donde normalmente las mujeres ya no pueden concebir hijos. Y aparte de eso, estaba Abraham casi de 100 años y dice Sara con toda razón. De pronto tú y yo hoy podemos decir, pero ¿cómo a Sara se le ocurre reírse? ¿Por qué no cree en el Señor? Porque es que nosotros estamos hablando sobre algo que ya sucedió. Pero en ocasiones no actuamos igual que Sara. En ocasiones no actúas de pronto igual que Sara. Y cuando Dios habla, Dios nos dice algo, encontramos algo en su palabra que sabemos en un momento dado que es una promesa para nosotros. ¿Cuántas veces como Sara de pronto nos hemos reído? ¿Cuántas veces como Sara hemos dudado? Pues entonces debemos entender a Sara, casi 90 años, fuera de la edad de poder concebir normalmente una mujer estéril. Abraham ya bastante avanzado en años. Humanamente es imposible que ella pudiera llegar a quedar embarazada y a dar a luz un hijo a esa edad y sobrevivir a esa situación. Y por eso Sara se ríe. Y entiendo a Sara, yo me habría reído, yo hubiera sido Sara, suelto la carcajada también, digo, Señor, ¿cómo va a ser posible? Pero el Señor dice, existe algo, versículo 14, existe algo demasiado difícil para el Señor. Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Y al año, Sara da a luz a un hijo que se llamó Isaac, el hijo de la promesa. Una mujer estéril, una mujer ya de 90 años, con un esposo de 100 años, cuando la naturaleza dice imposible, cuando la naturaleza dice no existe el más mínimo chance de que esto suceda, Dios movió su mano a favor de Sara, a favor de Abraham, y Dios le dio el hijo que él les había prometido. Y quiero ir también allí a Lucas capítulo 24, versículo 1. Y dice, el domingo muy temprano, por la mañana, las mujeres fueron a la tumba de Jesús de Nazaret, llevando las especias que habían preparado. Era una costumbre en ese entonces llevar ciertas especias para poder embalsamar el cuerpo de un difunto. Encontraron la piedra de la entrada, estaba corrida a un costado, una piedra pesada que se usaba en aquel tiempo para poder tapar las tumbas. Mientras estaban allí perplejas, dice, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes, que podemos entender que son dos ángeles. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Y vemos a Dios actuando en el caso de Abraham y Sara. Y vemos aquí a Dios actuando en el caso del Señor Jesucristo. El Señor le había dicho a sus discípulos, tengo poder para colocar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, ¿cuál sería la paga de una vida en una perfecta santidad, habiendo sido tentado en todo, pero jamás habiendo pecado? Pues la paga de ese estilo de vida es vida eterna. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, tengo poder para poner mi vida. El Padre no se la podía quitar. El Padre no podía ir en contra de su propia palabra. El Padre no le arrebata la vida a Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret el que tiene que colocar voluntariamente su vida por amor a nosotros, para podernos dar la oportunidad de tener salvación y vida eterna. Por eso dijo el Señor, tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar.
En muchas ocasiones uno ha escuchado a las personas amenazar cuando están ya al borde de la muerte y desafortunadamente no conocen del Señor y tienen su corazón lleno de odio, de resentimiento, de amargura, y amenazan a los que están allí, a los que quedan vivos, y yo voy a venir y los voy a atormentar y los voy a sacar de los pies, los voy a jalar y los voy a sacar de sus camas. Pues sabes una cosa, el único que pudo regresar de la muerte, el único que pudo resucitar para nunca más volver a ver muerte, se llama Jesús de Nazaret. Y dice la Escritura que el mismo Espíritu Santo, el mismo poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, es el que está en ti y el que está en mí. Ese Espíritu Santo es el que guía nuestras vidas. Ese Espíritu Santo es el que nos ayuda para que nosotros podamos vivir de una manera que le agrade al Señor. Entonces dice allí la Escritura, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y podemos hablar de las ocasiones en las cuales el Señor le devolvió la vista a los ciegos, resucitó muertos. En la ocasión en la cual el Señor le ordenó al mar que enmudeciera y el mar se aquietó, las ondas del mar se detuvieron. La ocasión cuando el Señor camina sobre el mar, cuando el Señor multiplica los panes y los peces, cuando el Señor sana a la suegra de Pedro, cuando el Señor resucita al hijo de la anciana, de esta viuda. Podemos ver muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Cuando le ordenó al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando el Señor devolvió el oído y el habla al que era sordomudo, cuando el Señor echó fuera demonios y reprendió demonios, cuando el Señor allí ministró liberación al endemoniado gadareno, que rompía las cadenas con las cuales las personas que vivían alrededor lo ataban porque le tenían miedo. Podemos ver al Señor allí en Mateo capítulo 4, cuando el Señor enfrenta al enemigo, enfrenta la tentación y el enemigo busca de una y de otra manera poder hacer tropezar al Señor Jesús, y finalmente el Señor reprende a Satanás. Podemos ver al Señor Jesucristo venciendo cada situación, cada obstáculo, ese Dios poderoso, porque Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es Dios, y el Señor, ese Dios poderoso que es el Hijo, venciendo todo obstáculo, allí venciendo las leyes de la naturaleza, haciendo cosas maravillosas, conociendo el pensamiento que había dentro del corazón de los hombres. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que tiene el poder y la autoridad para sanar toda enfermedad, para sanar toda dolencia, para librarte de todo yugo de enfermedad. Ese es nuestro Dios, al cual absolutamente ninguna cosa le queda difícil, ninguna cosa para Él es imposible. Y si entendemos que ese es nuestro Dios, que tiene poder para poder resolver cualquier cosa, que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y en todo lugar, que Él es el que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos vive y se mueve. Y como dijo el Señor, toda potestad me he dado en los cielos y en la tierra. Aquel que nosotros oramos y en su nombre echamos fuera demonios, en su nombre oramos por los enfermos y los enfermos sanarán. Y aun si tomamos cosa mortífera por causa del Señor, no nos hará daño. Ese es nuestro Dios majestuoso, todopoderoso, glorioso, impresionante. No existe un Dios como Él. Y si no hay cosas difíciles para Dios, y si no hay cosas imposibles para Dios, entonces es importante que nosotros reflexionemos. Y reflexionemos acerca de que si es posible para Dios quitar esa dolencia, si es posible para Dios quitar esa enfermedad, si es posible para Dios quitar ese quebranto de salud que estamos padeciendo de hace poco, de hace mucho tiempo, si es posible para Dios solucionar la situación de nuestro quebranto de salud espiritual, si es posible para Dios poder sanar nuestra alma, si es posible para Dios traer sanidad física, ¿por qué el Señor no lo ha hecho? Si Él desea lo mejor para ti, si los pensamientos de Dios para contigo son pensamientos de paz y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza.
Si el Señor ha prometido bendecirte a ti y a tus hijos después de ti, si tiene todo ese poder, toda esa majestad y toda esa autoridad, ¿por qué razón el Señor aún no ha quebrado ese yugo de enfermedad? ¿Por qué el Señor aún no ha sanado tu espíritu y tu alma? Yo te invito a que reflexiones en eso. Y cuando hablábamos ayer que hay enfermedades que el ser humano padece solamente para que Dios se glorifique, yo te quiero decir una cosa. La sanidad no es la única forma en que Dios se glorifica en medio de tu enfermedad. Hay otra forma en que Dios se puede glorificar en medio de tu enfermedad. Y es mostrando a través tuyo la grandeza, la majestad y la gloria de Dios en tu vida, que a pesar de estar pasando por ese quebranto de salud, que a pesar de estar pasando por esa enfermedad, tú te mantienes firme en el Señor, no reniegas de Dios, no peleas con Dios, no discutes con Dios, no maldices a Dios, sino que a pesar de tener que soportar un yugo de enfermedad, tú sigues siendo fiel al Señor. Y allí se ve la gloria de Dios. La gloria de Dios no solamente se manifiesta por medio de la sanidad. La gloria de Dios se manifiesta cuando tú estás pasando o yo estamos pasando por una enfermedad y nos humillamos delante del Señor. No renegamos, no peleamos, no discutimos. Seguimos honrando y glorificando a nuestro Dios. Seguimos creyendo que Él es todopoderoso, que es posible para Él quitar esa dolencia, que es posible para Él quitar esa enfermedad, pero que si no la quita, igual nosotros seguimos esperando en Él, seguimos confiando en Él. Y entonces el Señor te exhibe como una joya preciosa. Entonces el Señor te exhibe como un hombre, como una mujer. El Señor te exhibe como un joven, como una jovencita, en el cual reposa la gloria de Dios, en el cual reposa la presencia del Señor, en el cual reposa la certeza de que su Dios vive. Y no reniegas por causa de esa enfermedad que el Señor no ha quitado. Y allí la gloria de Dios también se manifiesta. Cuando estamos pasando alguna enfermedad, alguna dolencia, que no es por causa de nuestro pecado, que no es por causa de una herencia de maldición, y que tampoco llega la sanidad. Dios lo que está haciendo es exhibiéndote. Dios lo que está haciendo es mostrándote al mundo, exhibiéndote ante el mundo y diciendo: he aquí mi hijo, he aquí mi hija, que a pesar del momento que está pasando, y cuando no intervengo y no quito su enfermedad, por encima de eso me ama, por encima de eso confía, por encima de eso su esperanza sigue estando en mí. Y esa enfermedad que estás sufriendo, esa enfermedad que estás padeciendo, en medio de esa enfermedad, Dios se glorifica y le grita al mundo que nosotros le amamos, no porque Él nos sane, no porque Él traiga abundancia de bienes, no porque Él traiga abundancia de dinero para nosotros, sino porque sabemos que Dios es nuestro Padre, que Él es real. Y que a pesar de la situación en que estemos pasando, que estemos atravesando, por muy difícil, por muy dolorosa, por muy dura que sea, nuestra esperanza sigue siendo nuestro Dios. Y allí Dios se glorifica. Allí Dios se glorifica. Salmo 115 dice de la siguiente manera, Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y fidelidad. Porque a pesar de que el Señor te diga no voy a traer sanidad para ti, por encima de eso, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Y nuestra salvación, amados y amadas,
está asegurada. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu inagotable amor y fidelidad. Y cuando en medio de un quebranto de salud seguimos confiando en el Señor y seguimos declarando que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios Todopoderoso, la gloria no es para nosotros. No es para que la gente diga, oh, qué hombre tan fiel, qué hombre tan abnegado, qué mujer tan abnegada, qué mujer tan fiel. Es para ver que la gloria de Dios habita dentro de nosotros y a pesar de pasar por esas situaciones, nuestra fe es una fe inconmovible y seguimos esperando en Él. Yo te felicito porque sigues esperando en Él a pesar de que la sanidad no ha llegado. Es posible que llegue, es posible que no, solo el Señor sabe, pero tú sigues confiando en Él. ¿Por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está tu Dios? ¿No es que tu Dios sana? ¿Dónde está tu Dios? ¿No ves que no hay cosa difícil para tu Dios? ¿Por qué sigues con esa enfermedad? Y entonces dice la Escritura que nosotros presentaremos con mansedumbre defensa de nuestro Dios, defensa de nuestra fe, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Porque lo que tú y yo atravesamos no se compara con lo que el Señor atravesó. Los ídolos de ellos, de esas naciones, los ídolos de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador único y personal, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma, tienen boca pero no pueden hablar. Estoy hablando de esas imágenes que en la religión se utilizan para representar a uno de sus dioses, a uno de sus ídolos. Y en muchísimas religiones se utiliza eso. Y dice aquí la Escritura, los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Y tienen nariz pero no pueden oler. Ellos sí que sufren del coronavirus porque perdieron el olfato y perdieron el gusto. Fue un chascarrillo. Tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, tienen garganta pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que en ellos confían. Pero nuestro Dios, no hay forma de representar a nuestro Dios con algo que nuestras manos puedan hacer. Dice en Isaías, cortan la madera, toman la regla, toman el compás, toman la medida, cortan, hacen una figura con apariencia humana y la colocan en un pedestal, se inclinan y dicen, tú eres mi Dios. Oh Israel, oh Icfus, oh mi hermano, oh mi hermana, confía en el Señor. Él es tu Salvador, Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es tu ayudador y tu escudo. Y la Biblia dice que por la obra de Cristo Jesús en el Calvario, Él nos ha hecho a nosotros, los hijos de Dios, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. El Señor se acuerda de nosotros y nos bendecirá, bendecirá al pueblo de Israel, bendecirá a su iglesia y bendecirá a los sacerdotes descendientes de Aarón y nos bendecirá a nosotros, reyes y sacerdotes por la obra de la cruz. Bendecirá a los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga ricamente tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Ese es nuestro Dios majestuoso. ¿Cuánto deseamos la sanidad de cada persona que está enferma? Pero en medio de esa situación, cuando Dios detiene la sanidad, cuando por ningún medio Dios trae la sanidad,
No porque no pueda, sino porque tiene una razón muy poderosa para no hacerlo. Entonces su fortaleza viene para nuestras vidas. Así como a Jesús, cuando dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti, si es posible, pasa a mí esta copa. Y el Señor le responde que no es posible y dice, pero envió un ángel para fortalecerlo. Él nos ha dado su Espíritu, ese Consolador divino. Y en el nombre de Jesús te animo a que te aferres al Señor. En el nombre de Jesús te animo a que tu fe se fortalezca en el Señor. Y que a pesar de que estás pasando un momento doloroso, un momento de enfermedad, tu confianza siga estando en el Señor. No te puedo decir si te va a sanar o si esa enfermedad te va a acompañar el resto de tus días. Yo no lo sé. Si el Señor me dice, dile que le voy a sanar o dile que no le voy a sanar, yo lo haría, pero no lo sé. Pero una cosa sé, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y de pronto por medio de esa dolencia y por medio de esa enfermedad, Dios está tratando contigo. O Dios está tratando con tus hijos. O está tratando con tus padres, o con un esposo, con una esposa. Porque son maneras que Dios usa para podernos atraer hacia Él. Y para que nuestro corazón se convierta y nuestra alma se vuelva a Él. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el deseo de mi corazón es verte sano, verte sana, verte libre de todo yugo de enfermedad. Pero aun cuando de pronto no fuera así, te animo a que sigas viviendo, amando al Señor, honrando al Señor, agradeciendo al Señor cada día que te da. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, no la hay. ¿Por qué no te ha sanado? Él debe tener una razón muy poderosa. Y las razones de Dios, nosotros no las podemos cuestionar. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude para aceptar su voluntad, cualquiera que ésta sea. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y te doy gracias, Señor amado, porque extiendes tu mano de sanidad sobre aquellos, Señor, a los cuales quieres, Señor, bendecir, rompiendo todo yugo de enfermedad, toda dolencia, toda enfermedad del espíritu, del alma o del cuerpo, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo fortalece a aquellos, Señor, a los cuales tú no vas a sanar, porque tienes una razón muy poderosa. Tu palabra dice, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarte? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar tus planes? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la manera en que tú tratas con nosotros? Solamente te pedimos, danos sabiduría, danos entendimiento de los tiempos, Señor, de ayudarnos a ser agradecidos contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amados, bendiciones para todos. Que este sea un día de bendición, un día de victoria, un día de ver la gloria del Señor. Y entiende una cosa. Con o sin enfermedad, el Señor sigue siendo Dios. Sigue siendo tu Dios y tu Salvador. Y en medio del dolor, Él está contigo. Un abrazo. El Señor te bendiga, el Señor te fortalezca y te dé la victoria. En el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.